En el año 1227, el hombre más temido del planeta murió, y el imperio más grande de la Tierra decidió borrar su tumba del mundo. No esconderla, borrarla. Esa es la diferencia. Agosto de 1227, en algún punto del noroeste de China, durante la campaña contra el reino Tanguet, decía occidental Gengis Khan si enfermo. Las fuentes no coinciden. Algunos cronistas hablan de una caída de caballo, otros de fiebre tras una herida. La crónica persa de Rashid al-Din menciona enfermedad. Lo único seguro es esto: el conquistador que había unificado las tribus mongolas y aplastado medio mundo ya no podía sostenerse en pie. El hombre que convirtió el miedo en estrategia estaba muriendo, y lo sabía. Gengis Khan no fue solo un conquistador brutal, fue un arquitecto político. Reformó leyes, instauró un código, la yasa, reorganizó tribus enemigas bajo un sistema meritocrático militar. Sus generales no heredaban poder por sangre, sino por lealtad y eficacia. Entendía algo que muchos líderes ignoran: el poder no es eterno. Por eso, cuando la muerte se acercó, no pidió un mausoleo, no ordenó pirámides, no exigió estatuas, pidió desaparecer. Las crónicas mongolas, especialmente la historia secreta de los mongolis, redactada pocos años después, insinúan un deseo claro en regresar a su tierra natal, las montañas del Berkenkolden, en Mongolia, un lugar sagrado para él desde joven. Allí había jurado venganza cuando fue traicionado, allí había sobrevivido escondido en su adolescencia. Ese lugar no era solo geografía, era identidad. Su muerte se mantuvo en secreto. El ejército continuó la campaña como si nada hubiera ocurrido. Los enemigos no debían saberlo. En una estructura imperial tan vasta y aún inestable, la noticia de su muerte podía fracturar alianzas y provocar rebeliones inmediatas. Miles de kilómetros de territorio conquistado, ciudades recién sometidas, generales ambiciosos, hijos con derecho a herencia. El imperio no podía permitirse debilidad, así que el cadáver del hombre más poderoso del mundo viajó en silencio. La tradición oral mongola cuenta que el cortejo fúnebre mataba a cualquiera que se cruzara en su camino. Pastores, viajeros, aldeanos, no como acto de crueldad gratuita, sino como mecanismo de silencio absoluto. No hay registros contemporáneos que confirmen cada detalle de esa masacre, pero el patrón coincide con una cultura que entendía el secreto como supervivencia. La pregunta no es si ocurrió exactamente así, la pregunta es por qué todos aceptaron que debía ser así. Porque proteger la tumba de Gengis Khan no era solo proteger un cadáver, era proteger el mito. Cuando finalmente llegaron a Mongolia, el lugar elegido habría sido el Berhan Khaldun, en la región que hoy forma parte del área protegida de Khenti Mountains. Un territorio escarpado, bosques densos, clima implacable, un sitio perfecto para desaparecer. Según la tradición, tras el entierro, los soldados desviaron el curso de un río para que el agua cubriera la tumba. Luego, caballos galoparon sobre la tierra para borrar cualquier rastro. Después, los propios enterradores habrían sido ejecutados. Nadie debía saber, ni siquiera quiénes lo enterraron. No existe prueba arqueológica definitiva de este procedimiento, pero el hecho central es indiscutible. En casi 800 años, nadie ha encontrado su tumba, nadie, ni eso. En una era donde hemos cartografiado la luna, es profundamente perturbador. ¿Por qué tanto esfuerzo? Compáralo con otros conquistadores. Alejandro Magno fue enterrado con pompa en Alejandría. Napoleón Bonaparte descansa bajo una cúpula monumental en París. Los faraones llenaron desiertos con tumbas, visibles desde kilómetros. Gengis Khan eligió lo contrario, no un monumento. En la cultura mongola tradicional, la conexión con la tierra es espiritual. La naturaleza no se conquista, se respeta. La invisibilidad del entierro no solo respondía a estrategia política, también era coherente con una visión del mundo donde el alma regresa al cielo eterno. Tengri sin necesidad de piedra que la marque. Pero hay otra capa. El imperio mongol dependía de la figura casi sobrenatural de su fundador. Su ausencia física evitaba que la tumba se convirtiera en centro de conspiraciones, saqueos o luchas simbólicas. Sin tumba, no hay santuario rival. Sin santuario, no hay facción que lo controle. Desaparecer era una decisión política brillante. Tras su muerte, el poder pasó a su hijo Ögödei. El imperio continuó expandiéndose en Europa del Este, Medio Oriente, China. Las campañas fueron devastadoras, y sin embargo, mientras el mundo ardía bajo el estandarte mongol, el cuerpo de su fundador permanecía oculto en silencio. Décadas se convirtieron en siglos. El imperio mongol se fragmentó en kanatos. El mito de Gengis Khan sobrevivió incluso cuando su estructura política no. En Mongolia, su figura nunca desapareció, pero durante el siglo XX, bajo la influencia soviética, su memoria fue minimizada. No era conveniente glorificar conquistadores. Luego, tras la caída de la Unión Soviética, Mongolia lo recuperó como símbolo nacional. Hoy su rostro está en billetes, aeropuertos, estatuas gigantescas como la ecuestre de Sonjin Boldog,
pero su tumba sigue ausente y esa ausencia se volvió obsesión. En 2002, una expedición respaldada por inversores estadounidenses y liderada por el explorador Maury Kravitz intentó localizar el lugar exacto del entierro. Utilizaron tecnología satelital, estudios topográficos, análisis históricos, no encontraron nada concluyente. Más tarde, proyectos como el Valley of the Kings Project emplearon imágenes de alta resolución y participación ciudadana para examinar miles de kilómetros cuadrados en la región del Kenti. Descubrieron estructuras antiguas, gestos arqueológicos, posibles recintos funerarios, pero no la tumba. Y aquí ocurre algo fascinante. Muchos mongalis se oponen activamente a que se busque, a no por desinterés, por respeto. En la cosmovisión tradicional, perturbar la tumba del Gran Ken sería una violación espiritual. El área del Berchtesgaden fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2015, reconociendo su importancia cultural y sagrada. La búsqueda científica choca con una identidad viva, y la pregunta deja de ser arqueológica y se vuelve ética. ¿Tenemos derecho a desenterrar todo? Imagina el momento exacto del entierro. No vemos oro acumulado como en Tutankamón. No hay cámaras funerarias elaboradas confirmadas. No hay tesoros exhibidos en museos. Hay tierra en bosque en silencio. El hombre que ordenó campañas que costaron millones de vidas eligió no dejar huella física. Es una paradoja brutal. Un conquistador que transformó continentes, y cuya última voluntad fue desaparecer en la hierba. Algunos historiadores sostienen que la tumba podría no ser tan espectacular como la imaginación popular sugiere. Las élites nómadas no construían monumentos permanentes como las civilizaciones sedentarias. Quizás no hay tesoro, quizás no hay cámara secreta, quizás solo hay un cuerpo envuelto, bajo capas de tierra intacta. Pero incluso esa posibilidad tiene peso, porque el secreto no está en lo que contiene la tumba. Está en que ha resistido 8 siglos de imperios, exploradores, arqueólogos, dictaduras y satélites. Resistió a China imperial, resistió a la Rusia zarista, resistió a la Unión Soviética, resiste a Google Earth. Eso no ocurre por accidente, o fue el escondite perfecto, o fue la decisión colectiva más disciplinada de la historia. Y aquí entra la dimensión humana. El imperio de Genghis Khan se construyó sobre lealtades férreas. La obediencia no era solo miedo, era pertenencia. Las tribus mongolas que antes se traicionaban entre sí encontraron bajo su mando una identidad común. Cuando murió, proteger su tumba fue un acto de cohesión, un pacto silencioso que atravesó generaciones. No sabemos dónde está, pero sabemos que millones de personas a lo largo de siglos nunca rompieron el código. Eso dice algo más poderoso que cualquier mausoleo. Hoy, en una era donde compartimos cada detalle de nuestra vida, donde la memoria digital parece eterna, la tumba de Genghis que nos enfrenta a algo incómodo, el poder máximo terminó en anonimato absoluto, sin coordenadas, sin reliquias, sin selfies. Solo mito. Y tal vez ahí está la verdadera lección. La grandeza no siempre necesita monumento. A veces, el Mayo eres símbolo de poder, es el silencio que lo protege. Quizás, en algún lugar de las montañas del Kenti, bajo raíces antiguas y nieve estacional, descansa el hombre que cambió la historia. Y quizás, nunca lo sabremos, porque tal vez el secreto mejor protegido de la historia no es dónde está su tumba, sino por qué durante 800 años nadie ha querido, o podido, traicionarlo. Y si un día la encontramos, la pregunta no será ¿qué hay dentro? La pregunta será ¿qué perderemos al romper el último silencio del Mayo Era Imperio que el mundo haya visto?